Cés paseaba por la calle central de la ciudad. Recientemente, su empresa, en la que había sido ingeniero durante casi 15 años, se trasladó a un nuevo edificio. El viaje fue más desafiante debido al aumento de la distancia y el tráfico, pero el brillante y hermoso edificio y el agradable paisaje urbano lo compensaron. El centro de la ciudad estaba lleno de parques, plazas y habitantes intelectuales. En lugar de correr hacia su auto después del trabajo, Cés había comenzado a relajarse caminando por las calles. El ambiente animado con niños sosteniendo globos, helado en mano y encantadoras parejas de ancianos hizo que cada día pareciera una celebración. Cuando llegó a su coche, el tráfico de la tarde ya se había calmado. El hogar se había convertido en un lugar más acogedor desde que Janet se mudó allí. El apartamento olía ahora a productos recién horneados, a comida casera y a fragancias femeninas. Janet era cálida, amable y reconfortante. Cés sintió que su corazón se ablandaba en su presencia, a pesar de las dificultades que había experimentado. No todos pudieron soportar lo que le había sucedido a la familia de Cés. El hombre alguna vez creyó que ya no era capaz de tener sentimientos fuertes, pero Janet demostró que estaba equivocado. Ella trajo una alegría tranquila y serena a su vida. Juntos disfrutaron viendo series de televisión, haciendo picnics con amigos y viajando al mar durante la temporada de terciopelo. Aún así, Cés no estaba completamente libre de pensamientos pesados. ¿Y cómo podría ser de otra manera, cuando no se supo hasta el final qué pasó con Susie? Los padres jóvenes con niños pequeños, especialmente niñas de 4 o 5 años, todavía atraían la atención de Cés. Ahora observó a una familia en particular, una madre y un padre jóvenes con una camiseta estampada de colores brillantes y pantalones cortos de mezclilla. Tuvieron 2 hijos, un niño de 8 años de aspecto apático y aburrido y una niña curiosa de 4 años. Cés notó que los padres parecían un poco cansados de las incesantes preguntas de su pequeña hija. La madre respondió con respuestas de una sola palabra, mientras que el padre a veces, irritado, pedía al niño que se callara. Cés pensó para sí mismo cómo estos jóvenes padres no se daban cuenta de la alegría de tomar la mano de su pequeña hija y entablar una conversación con ella. Cés ahora respondería felizmente a 1.000.000 de preguntas de una niña de 4 años. Como dice el refrán, muchas veces no apreciamos lo que tenemos. Hace años, Cés disfrutó muchísimo de la paternidad. Su hija Susie nunca lo irritó cuando era un padre joven. Quizás fue porque él y su esposa Janet anhelaban tener un hijo. Cés y Janet se conocieron en la universidad, estudiando especialidades de ingeniería relacionadas. Asistieron a muchas de las mismas conferencias. Cés rápidamente notó a Janet, una estudiante hermosa y tranquila con grandes ojos azules. Al ser una de las pocas mujeres en su facultad, Janet se destacó por su cabello claro y ondulado, ojos muy abiertos y rasgos refinados. Sin embargo, Cés se sintió atraído por ella no solo por su belleza, sino también por su sinceridad. A diferencia de otras chicas, Janet no coqueteaba ni engañaba. Ella era realmente una apasionada de sus estudios, al igual que Cés. Cualquier intento de romance por parte de otros estudiantes fue firmemente rechazado. Cuando Cés fue emparejado con Janet para un proyecto, su exitoso trabajo en equipo condujo a una amistad que finalmente se convirtió en romance. Janet y Cés tenían mucho en común. Crecieron en familias similares, compartían intereses y sus planes de vida estaban en gran medida alineados. Ambos querían construir una carrera, lograr algo, encontrar su lugar y luego formar una familia. Después de casarse y alquilar un apartamento, Janet trabajó en un laboratorio de investigación y continuó con su labor científica. Cés eligió realizar prácticas en el departamento de ingeniería de una planta. Sus salarios iniciales eran modestos, pero a medida que ascendieron en la escala profesional, sus ingresos aumentaron. Al final, pudieron comprar su propio apartamento y renovarlo. La pareja vivió en armonía. Cés encontró la compañía de Janet fácil y agradable.
Se entendían mutuamente de forma intuitiva y resolvían los desacuerdos mediante discusiones y negociaciones en lugar de discusiones. La madre de Cés le había dicho una vez que, con su naturaleza pedante y correcta, ninguna chica lo toleraría. Janet, que era tan racional y concienzuda como Cés, demostró que estaba equivocada. Parecía que habían encontrado su pareja perfecta. Cés estaba feliz. Su vida se estaba desarrollando incluso mejor de lo que había soñado. Tenía un trabajo interesante y bien remunerado, una esposa amorosa y comprensiva y una hermosa casa. 7 años después de su matrimonio, Cés y Janet comenzaron a hablar de tener hijos. Se habían preparado económicamente para sus futuros herederos. Todos los abuelos esperaban ansiosamente a sus nietos y prometieron ayudar con el cuidado de los niños. Esto significaba que Janet no tendría que sacrificar su carrera en el Instituto de Investigación. La pareja decidió abordar la paternidad de forma consciente. Se sometieron a un examen médico completo para minimizar el riesgo de problemas de salud en su hijo. Luego se descubrió que Janet tenía graves problemas de fertilidad. El embarazo es prácticamente imposible, declaró el famoso médico a quien Janet finalmente logró ver. ¿Entonces no hay ninguna posibilidad?, pidió una aclaración Cés. Ese día había acompañado a su esposa a la clínica. Bueno, puedes probar varias opciones de tratamiento, respondió el médico evasivamente, pero estos métodos son costosos, requieren mucho tiempo y no garantizan resultados. Lamentablemente, se producen anomalías congénitas. Esta noticia fue un shock para la pareja. Todo iba según lo planeado y, de repente, sucedió esto. Después del decepcionante veredicto del médico, tanto Cés como Janet se dieron cuenta de cuánto deseaban ser padres. El periodo de tratamiento comenzó con visitas a varios médicos, numerosas pruebas y las periódicas estancias hospitalarias de Janet. Este proceso fue costoso, llevó mucho tiempo y fue emocionalmente agotador. La esperanza seguida por repetidas decepciones era difícil de soportar. Janet, normalmente tranquila y racional, lloraba a menudo cuando pensaba que su marido no podía oírla. Pero él notó todo, sus ojos rojos, sus párpados hinchados y, lo más doloroso, su mirada de desesperación. A Cés le resultó difícil ver a su esposa en este estado. Su principal deseo ya no era tener un hijo, sino la felicidad de la mujer que amaba. No sabía cómo ayudar a Janet. Cés apoyó a su esposa lo mejor que pudo. Realizó consultas en los mejores centros reproductivos del país, la acompañó a procedimientos dolorosos y la consoló. ¿Por qué no renunciamos a esto?, sugería a veces. La carrera por un niño ya ha adquirido un carácter poco saludable. Cés quería detenerlo. Desarrollamos nuestras carreras, también es importante. Antes, el trabajo y la actividad científica habían sido lo principal en la vida de Janet. Los ojos de la mujer se iluminaban cuando le informaban sobre el próximo desarrollo o proyecto experimental. El trabajo inspiraba a Janet, le daba fuerza y energía. Y ella era buena en lo que hacía, muy buena. Era respetada, invitada a consultas y era la persona a la que acudía la gente con preguntas difíciles. Ahora Janet había cambiado mucho. Ya no asumía proyectos interesantes. Trabajaba estrictamente de 9 a 5 y estaba ansiosa por regresar a casa. Una vez que fue una científica destacada, ahora prefería el trabajo simple y rutinario y abandonó por completo su investigación. Esto realmente asustó a Cés. Los cambios de Janet la pusieron tensa. Se volvió llorosa, irritable y algo caprichosa. Lo más angustioso fue su fijación en la maternidad inaccesible, convirtiéndola en su único objetivo. Nada más le interesaba ni le agradaba y dejó de comunicarse con sus amigos y colegas. Janet pasó su tiempo libre estudiando información sobre su diagnóstico. Los años pasaron de esta manera. De vez en cuando Janet se calmaba y volvía al trabajo, pero su sueño de maternidad siempre resurgía, lo que la llevaba a más visitas al médico, pruebas e investigaciones.
La medicina siempre avanza, aparecen nuevas tecnologías reproductivas, las antiguas mejoran. Tenemos que intentarlo, solía explicarle a su marido. Se echaba de menos a la antigua Janet, inteligente, motivada y comprensiva. A veces regresaba por un tiempo y esos momentos eran maravillosos. Podrían discutir diversos temas, ver películas juntos y planificar viajes. Podríamos adoptar un niño del orfanato, le había sugerido Cés a su esposa varias veces. Creía que un hijo, aunque no fuera el suyo, le traería alegría a Janet y la ayudaría a experimentar la maternidad. Sin embargo, Janet solo quería tener su propio hijo y permaneció concentrada en este objetivo, ajena a todo lo demás. 15 años después de su matrimonio, finalmente se produjo el tan esperado embarazo, gracias a otro tratamiento experimental. Tanto Cés como Janet tenían casi 40 años. Cés no había previsto este resultado. La noticia lo sorprendió e incluso asustó un poco, alterando su rutina habitual. Después de tantos años de vivir solos ellos dos, este fue un cambio significativo. A pesar de las constantes náuseas durante los primeros meses de embarazo, el dolor abdominal y lumbar recurrente y los mareos frecuentes, Janet estaba extasiada. Su embarazo fue desafiante y requirió que pasara la mayor parte del tiempo en el hospital, recibiendo constantemente goteos intravenosos, tomando medicamentos y soportando inyecciones dolorosas. Hubo varias amenazas de aborto espontáneo. Cés no podía imaginar qué le pasaría a Janet si perdieran al bebé. Afortunadamente, los médicos lograron mantener el embarazo gracias al estricto seguimiento de Janet. A decir verdad, Cés no albergaba ningún sentimiento cálido por su futuro hijo. Literalmente lo veía como un problema, un obstáculo que impedía a su esposa vivir una vida normal. Susie nació y Cés fue el primero en sostener en sus brazos a su pequeña y arrugada niña roja. Janet, su esposa, insistió en que estuviera presente durante el parto. Se trata de un acontecimiento importante y muy esperado, afirmó. Hemos enfrentado muchos desafíos y esta es nuestra recompensa. Los médicos dicen que no tendremos más hijos, así que... Cés se mostró reacio a estar en la sala de partos. Temía el proceso del nacimiento y no sentía ninguna reverencia por él, pero sintió que tenía que estar allí. Cuando Cés vio por primera vez el rostro de su hija recién nacida, sintió que su mundo se puso patas arriba. Había cambiado por completo. El bebé gritó, abrumado por los cambios repentinos. Cés percibió que su hija tenía frío y dolor. Un instinto innato se lo dijo. Él la abrazó, meciéndola suavemente en sus brazos. El bebé sollozó unas cuantas veces más, lo miró y se calmó. Se sentía segura con su padre. Se dio cuenta de que su hija era ahora la persona más importante para él y él movería montañas por ella. Luego el bebé fue entregado a su madre. Susie necesitaba que la alimentaran y le pidieron a Cés que saliera de la habitación. Los verás más tarde, dijo la partera con una sonrisa. La madre y el bebé necesitan algo de tiempo a solas por ahora. Cés y Janet eran padres devotos, infinitamente fascinados por su pequeña Susie. Encontraron alegría en todo lo que ella hacía, buscando juguetes, moviendo sus extremidades e incluso tarareando. Su primera sonrisa, su primer diente y sus primeros pasos fueron acontecimientos trascendentales para ellos. Mientras Cés trabajaba todos los días, Janet se quedaba en casa con Susie, sumergiéndose en la maternidad. Había esperado durante mucho tiempo este papel y lo aceptó plenamente. Cuidó a Susie, le dio masajes, le preparó comidas nutritivas, la llevaba a caminar y estudiaba diligentemente literatura sobre desarrollo infantil para aplicar el conocimiento a su propio hijo. Como resultado, Susie desarrolló habilidades más rápido que sus compañeros. Comenzó a hablar, dibujar, esculpir y abrocharse botones antes de lo esperado. Cés y Janet estaban encantados con su hermosa e inteligente hija. Susie se parecía físicamente a la abuela de Cés, con su espeso cabello oscuro, grandes ojos marrones y piel oscura, lo que llevó a Janet, de cabello rubio y piel clara, a lamentarse en broma,
nada de mí. Cés replicaría de buen humor, no es de extrañar que digan que los genes oscuros son más fuertes. De todos modos, Janet no pudo evitar admirar cómo las cejas oscuras de Susie y sus largas pestañas oscuras la hacían tan llamativa que ni siquiera necesitaría maquillaje. Susie era una chica amable, obediente e increíblemente curiosa, un rasgo heredado de ambos padres. Su curiosidad era motivo de preocupación para Janet, ya que Susie siempre estaba explorando. Estaba fascinada con todo, desde los artículos de los estantes superiores del armario, al funcionamiento interno de un despertador, al fondo de un charco. Subía a los árboles para observar más de cerca las frutas o las flores, y se posaba sobre los charcos, mirando atentamente su oscuridad. El hombre estaba orgulloso del carácter curioso de su hija. Janet compartía este sentimiento, pero a menudo se cansaba de cuidarla constantemente. De todos modos, ella nunca se quejó y encontró alegría en los desafíos que surgieron al criar a su hija. A veces, se sentía que su esposa era demasiado protectora con su único hijo. Pensó que sería beneficioso darle más independencia a la niña. Sin embargo, no interfirió con los métodos de crianza de Janet. En primer lugar, conocía bien la literatura sobre educación infantil. En segundo lugar, Janet había deseado durante mucho tiempo la maternidad y ahora finalmente se convierte en madre. Sintió que era mejor dejar que ella tomara la iniciativa en la crianza de su hijo. Susie adoraba a sus padres. Esperaba ansiosamente el regreso de su padre del trabajo, lista para bombardearlo con preguntas y participar en actividades lúdicas. A Sad le gustaba pasear con su hija por el parque después del trabajo, discutiendo diversos temas, desde insectos hasta dibujos animados. Janet a veces se unía a ellos, pero a menudo prefería quedarse en casa, disfrutando de la paz y tranquilidad mientras preparaba una deliciosa cena. Se solía llevar a Susie al patio de recreo, cuando la pequeña trepaba libremente por los toboganes y rotondas, algo que no haría cuando su madre demasiado cautelosa estuviera presente. Susie rápidamente se hizo amiga de otros niños, y Cés estaba seguro de que ella disfrutaría del jardín de infancia. Sin embargo, Janet se resistió a la idea. Había renunciado intencionalmente a su trabajo para cuidar ella misma de Susie. No la tuve solo para dejarla al cuidado de otras personas, dijo. Quiero disfrutar plenamente de la maternidad. Además, la guardería es solo un centro de acogida para padres que trabajan. Tengo muchas actividades planeadas para nuestra niña para ayudar a su desarrollo. Es mejor que ella se quede conmigo. Aunque Cés no la cuestionó, ocasionalmente mencionó los beneficios del jardín de infantes, destacando la presencia de otros niños y las actividades como cantos y bailes. Janet estaba preparando a su hija para una carrera científica y creyó que debía seguir sus pasos. Susie parecía poder sobresalir en esta dirección, captando rápidamente cualquier información. Sin embargo, Cés notó otros talentos en ella. La voz de Susie era extraordinaria, clara, resonante y aguda. Cuando ella cantaba canciones de dibujos animados, Cés se encontraba escuchando atentamente. Su experiencia en la escuela de música, aunque no particularmente exitosa, le proporcionó el conocimiento suficiente para reconocer el extraordinario oído de Susie para la música. Tal vez deberíamos llevarla a un profesor de música para una audición, sugirió Cés a su esposa. Susie tiene talento. Todavía es una niña, descartó Janet. Las escuelas de música aceptan niños mayores. Susie no necesita eso. Será una gran científica, ya lo verás. Convertirse en madre había llenado de alegría a Janet, pero ella había cambiado. Estaba demasiado ansiosa y se concentraba demasiado en Susie. No obstante, fue una mejora con respecto al momento en que intentaba concebir. Cés todavía amaba a Janet, quizás incluso más que cuando eran jóvenes. Habían formado una familia y su maravillosa hija estaba creciendo. A pesar de problemas menores como la excesiva ansiedad de Janet por su hija, su vida estaba llena de felicidad. Cés a menudo mimaba a su hija Susie con regalos sorpresa como dulces, muñecas y peluches.
Nada lo hacía más feliz que ver sus ojos brillar de alegría al ver un nuevo regalo. Escucharla decir, gracias papá, le derritió el corazón. Nunca había imaginado que pudiera sentir emociones tan intensas por otra cosa. Janet siempre se aseguró de que los cumpleaños de Susie fueran memorables. Planeaba celebraciones elaboradas con decoraciones temáticas y regalos. Para el segundo cumpleaños de Susie, el tema fueron las princesas de Disney. Su tercer cumpleaños fue una fiesta en el Palacio del Rey Submarino, inspirado en la fascinación de Susie por la sirenita. El cuarto cumpleaños tuvo como tema el unicornio, reflejando el amor de Susie por estas criaturas míticas. En solo una hora, Janet pudo transformar su apartamento en un refugio mágico para los personajes favoritos de Susie. Ojalá pudiera montar uno, dijo soñadoramente. Janet solo sonrió y agitó las manos, diciendo, hija, entiendes que los unicornios viven lejos. No entran en nuestros lugares. Entiendo. Y es muy, muy desafortunado. Cés decidió cumplir el deseo de cumpleaños de su hija por cualquier medio necesario. Visitó el hipódromo y habló con los instructores que manejan ponis. Tuvo una idea fantástica e intentó darle vida. Uno de los instructores aceptó con entusiasmo el plan de Cés. Juntos idearon un disfraz de máscara para un hermoso pony blanco que se haría pasar por un unicornio. Un cuerno de plástico retorcido con velcro, cintas rosas para la melena y la cola, pintura aguamarina para dibujar corazones en los costados del animal, y una corona de flores artificiales fueron parte de la transformación en un personaje de cuento de hadas. Cés anticipó la alegre reacción de su hija. Era caro, pero estaba dispuesto a gastar por su amada princesita. Con la melena sorpresa preparada, Cés pidió un unicornio de peluche como regalo. El amoroso padre no se detuvo allí. Susie tenía 4 años y ya era hora de regalarle algo bonito y elegante, algo claramente femenino. Quería que ella se acostumbrara desde pequeña. Entonces, Cés encargó a un taller de joyería la creación de un maravilloso conjunto de pulsera y pendientes de plata. El detalle único fue que las joyas estaban elaboradas en forma de pequeños unicornios. Encontrar un artesano dispuesto a emprender una tarea tan compleja llevó mucho tiempo. Muchos profesionales se mostraron reacios a involucrarse. Finalmente, un joyero anciano aceptó el proyecto. Fue un proceso largo, lleno de mejoras y refinamientos constantes. Sin embargo, el producto final fue tan hermoso que Cés no pudo evitar admirarlo con asombro. Janet estaba igualmente emocionada. «Dios mío, qué milagro es este», exclamó la mujer. «Nunca he visto nada igual». «Y no hay nada parecido en el mundo», Cés respondió con orgullo, disfrutando de la reacción de su esposa. «Esto es exclusivo, especialmente para nuestra Susie. Mira, ahí en la pulsera. Su nombre está grabado en escritura caligráfica. Qué dulce y exquisito es todo. Un regalo para una auténtica dama», concluyó Janet. La fiesta del cuarto cumpleaños de Susie fue un éxito rotundo. Despertó en un apartamento adornado con globos, imágenes vibrantes y decoraciones con temas de unicornios. Los regalos de sus padres estaban amontonados en una silla junto a su cuna. Entre los juguetes, disfraces y libros coloridos destacaron las joyas de unicornios. Susie inmediatamente pidió usar un brazalete y no se lo había quitado desde entonces. Cés observó a su alegre hija con una sonrisa. Por la noche llegaron los invitados y el apartamento se llenó de ruido y risas al instante. Se reunieron los abuelos, los amigos de Janet y Cés y los niños de la edad de Susie. Susie, la cumpleañera, recibió una lluvia de regalos y cumplidos. Sin embargo, el regalo especial estaba por venir. Al principio, Susie estaba desconcertada. Su padre había sugerido salir y la llevó fuera de casa. Con la ayuda de su madre, la niña fue vendada y llevada a la calle. Con cuidado, Janet llevó a Susie de la mano a la parte trasera de la casa. El pony con una colorida melena falsa y un cuerno retorcido en su frente esperaba a la niña. La reacción de Susie fue increíble.
Apenas se quitó la venda, dejó escapar un grito de alegría. ¡Unicornio, un unicornio!, gritó con entusiasmo, mirando al extraño animal con admiración. ¿Lo ves, hija? También se unió a tu fiesta de cumpleaños, le dijo Cés con una sonrisa. Papá, es el mejor regalo del mundo, exclamó Susie. Gracias, papá. Su padre le ayudó a montar al unicornio y comenzaron a caminar lentamente por el vecindario. Janet y los demás observaban con sonrisas. Susie estaba encantada con el disfraz de unicornio. Cés siempre había querido ver a su hija feliz y esto había sido un gran éxito. Janet también se sintió orgullosa de su esposo y la familia disfrutó de este momento inolvidable juntos. Al principio la búsqueda fue intensa. En los postes y muros de la ciudad se colocaron carteles de la niña desaparecida. Janet seleccionó una foto de la fiesta de cumpleaños de Susie para estos carteles. Al final del segundo día, tanto voluntarios como policías comenzaron a expresar dudas sobre encontrar al niño con vida, ya que normalmente se producen resultados seguros en las primeras horas de su desaparición. Sin embargo, Cés y Janet se negaron a perder la esperanza. Recorrieron Internet en busca de historias de niños que regresaron a casa ilesos después de estar desaparecidos durante semanas o incluso meses. Casos así existen, y no son raros. Durante este tiempo, la pareja luchaba por comer, dormir o beber. La incertidumbre sobre el estado de su pequeña y su paradero era insoportable. ¿Cómo podrían comer, sabiendo que podría estar en peligro? Ambos padres empezaron a perder peso notablemente. Janet estaba constantemente atormentada por la culpa, a veces poniéndose histérica. Los peores periodos eran cuando se sentaba, balanceándose ligeramente y mirando fijamente a un punto fijo. Cés percibió esto como su manera de desconectarse de la realidad para restablecer sus nervios, pero era un espectáculo aterrador. A lo largo de estos días difíciles, le preocupaba dejarla sola. Pasaron varias semanas y Cés volvió a trabajar. Sirvió como una pequeña distracción a pesar de los terribles pensamientos persistentes. ¿Qué le había pasado a Susie? ¿Cómo la estaban tratando? El pensamiento de su amada hija, que no conocía más que amor, atención y calidez, ahora al cuidado de extraños, era insoportable. Se imaginó a Susie, asustada y extrañando su hogar, probablemente llorando, y le desgarró el corazón. Janet también estaba angustiada. Tanto su madre como la madre de Cés se quedaron con ella, temiendo lo que podría hacerse a sí misma. Constantemente le recordaban a Janet que Susie la necesitaría cuando regresara. Pero la culpa y el anhelo de volver a abrazar a su hija pesaban mucho sobre Janet. A veces se sentía abrumada por la emoción, rasgando su ropa, tirando platos contra las paredes y gritando de desesperación. Cés no intentó detenerla o calmarla durante estos estallidos. Habían pasado 3 meses desde la desaparición de Susie. Había llegado el invierno y los esfuerzos de búsqueda se habían calmado, aunque no cesaron. El investigador admitió que las posibilidades eran escasas, pero les aseguró que la búsqueda continuaría. La pareja aprendió estadísticas alarmantes. Cada año, muchos niños desaparecen en todo el mundo y nunca se encuentran. Esta dura realidad nunca antes se le había pasado por la cabeza a Cés. Habían traído a su delicada y talentosa niña a un mundo lleno de tristeza y desesperación y no habían logrado protegerla. La teoría principal de la investigación era el secuestro. Después de todo, si la niña simplemente se hubiera perdido en la ciudad o sufrido un accidente, ella habría sido encontrada. Sin embargo, Susie había desaparecido sin dejar rastro. Evidentemente alguien se había esforzado por cubrir sus huellas. A medida que se acercaba la primavera, un voluntario encontró la ropa de Susie, su abrigo y su boina, en un vertedero. El investigador preguntó a los padres para identificar las prendas. Janet confirmó inmediatamente que pertenecían a su hija. Ella no podía estar equivocada, ya que había sido la encargada de comprarle el hermoso traje a Susie. ¿Qué quiere decir esto?, preguntó Cés esperanzado.
Es difícil decirlo, el investigador se encogió de hombros. Quizás haya motivos para tranquilizarse. Parece que el secuestrador no tenía la intención de hacerle daño a la niña de inmediato. Se deshizo de la ropa porque era llamativa y podría haber llamado la atención. Eso es bueno, susurró Janet. Después de descubrir los artículos, la pareja estaba segura de que pronto encontrarían a Susie. Habían esperado tanto tiempo sin noticias y finalmente tenían una ventaja prometedora. Pero desafortunadamente, el caso se estancó una vez más. Cés trató de animar a su esposa para volver a trabajar. Sabía que el laboratorio de investigación la recibiría de nuevo, incluso después de una ausencia tan larga. Estar involucrada en el trabajo que amaba podría ayudar a Janet a recuperar un sentido de propósito y normalidad. Su confinamiento dentro de los muros del hogar estaba agotando sus fuerzas. ¿Qué estás diciendo?, replicó Janet. Entonces vuelvo a trabajar y Susie llega a casa y no encuentra a nadie allí. ¿Lo entiendes? ¿Qué estás sugiriendo? Janet permaneció en casa todo el tiempo, solo se iba cuando su marido regresaba. Ella pasó horas recorriendo internet para encontrar historias de niños que regresaron felices a casa. Estos niños se habían enfrentado a todo tipo de situaciones. Algunos habían huido y vagado por el país mientras que otros fueron secuestrados. Janet reflexionó sobre varias posibilidades sobre el destino de su hija. Pero eran solo conjeturas. 13 años pasaron. Janet había envejecido significativamente, convirtiéndose en una mujer frágil con problemas cardíacos graves. Cés lo encontró increíblemente doloroso. Ver a su esposa en tal estado. Ella todavía estaba luchando con su pérdida. Cés también estaba sufriendo. Entendió que el dolor por su hija perdida duraría para siempre. A diferencia de su esposa, aceptó la situación, volviendo a la vida y al trabajo. De lo contrario, Janet se estaba llevando al borde del agotamiento nervioso y enfermedad. Se culpaba a sí misma constantemente y ella se despertaba gritando por terribles pesadillas. A pesar de los frecuentes ataques cardíacos y la fuerte insistencia del doctor en la hospitalización, Janet se negó rotundamente. Cés nunca lo admitiría ante su esposa. Ella no lo entendería, pero a veces deseaba que Susie finalmente hubiera sido encontrada, incluso si estaba muerta. Entonces tal vez Janet podría aceptar la terrible verdad. Habría cierta certeza, a diferencia de ahora. El caso avanzó poco. A través de los años, el marido fue llamado repetidamente a la estación para identificar a los niños parecidos a Susie. Se enviaron alertas por la niña desaparecida a través del país. De vez en cuando llegaban llamadas de diversas partes del país. Ciudadanos preocupados afirmaron haber visto a una chica que se parecía a Susie cerca de una tienda, un parque infantil o un estanque. Cés y Janet examinaron fotografías y secuencias de video de vigilancia. A veces incluso se les mostraban niñas sin hogar encontradas en estaciones de tren, pero Susie nunca estuvo entre ellos. Mira más de cerca, instó el investigador. Quizás sea ella. Ha pasado mucho tiempo. Ella habría crecido y cambiado. Pero ambos padres negaron con la cabeza. Estaban seguros de que reconocerían a su hija, incluso si hubiera crecido. Las llamadas de los investigadores solo exacerbaban la condición de Janet. Cada llamada traía una esperanza desesperada seguida de una amarga decepción. Reavivó el dolor ella había sentido años atrás, a menudo conducen a crisis histéricas y culparse a uno mismo. A Cés le costó un esfuerzo considerable para consolar a su esposa. Los conocidos de Cés lo instaron a dejar a Janet, diciendo, ella misma no vive y ella te lo impide de volver a la vida normal. Has aceptado que Susie no va a volver. Tienes una oportunidad de volverte a casar, tal vez convertirte en padre otra vez. Sin embargo, Cés no podía imaginar tal escenario. Todavía amaba a Janet. Su esposa era la persona más cercana a él. Sus compartidas tribulaciones los habían unido. Mientras él ya no esperaba el regreso de Susie,
Todavía creía que Janet se recuperaría de su inmenso dolor y volvería a ser ella misma. Esperaba que pudieran viajar de nuevo, creyendo que un cambio de escenario sería beneficioso. Pero las cosas no funcionaron. Otro infarto le quitó la vida a Janet. Ella murió en los brazos de su angustiado marido. La ambulancia no llegó a tiempo. Él se afligió. Lamentaba mucho la vida arruinada de Janet. El hombre revisó en su memoria su vida desde la desaparición de su hija y trató de entender si todavía podría hacer algo por su esposa para sacarla de este estado. Parecía que no podía. Unos años más tarde, Jasmine entró en la vida de Cés. Cerca de los 60, nunca imaginó tal cambio en su destino. Jasmine, una de sus colegas, era una mujer divorciada que por sí sola crió 2 hijos, había seguido adelante. Uno estaba estudiando en la capital y el otro vivía y trabajaba en una lejana ciudad costera. Acostumbrado a cuidar de los demás, Jasmine luchó contra la soledad y sentirse innecesaria. De alguna manera ella y Cés poco a poco se fueron acercando. Cés se sintió a gusto y contento con esta cálida, mujer cariñosa. Él reabrió la alegría de tener a alguien que se preocupara por él y trató de complacerlo. También le gustaba sentirse como un guardián y protegerla una vez más. Pronto estaban viviendo juntos en el apartamento de Cés. Él había renovado todas las habitaciones hace mucho tiempo para borrar recordatorios de su pasada vida familiar. Era muy doloroso ver las cortinas elegidas por Janet o los muebles traídos específicamente para Susie y darse cuenta de que su hija y amada esposa ya no están y nunca estarían de nuevo. Jasmine conocía bien la historia de vida de su pareja. Ella apoyó a Cés y su consuelo tomó la forma de abrazos y suaves caricias sin presionarlo con preguntas innecesarias. A cambio, Cés también escuchó atentamente a Jasmine y sus historias de vida. Ella se había encontrado con dificultades de otro tipo. Su marido era un alcohólico abusivo y escapar de él fue una tarea difícil. Criar a 2 hijos sin ayuda no fue menos desafiante. Sin embargo, estos ensayos no rompieron a Jasmine. Simplemente la hicieron más fuerte. Por supuesto, el destino había preparado a Cés para una situación mucho peor que para ella. A pesar de esto, soportó su dolor, pero los pensamientos sobre Susie lo perseguían de vez en cuando. Cualquier cosa podría haber desencadenado su recuerdo de Susie, pero esta vez fue una curiosa niña bombardeando a sus padres con preguntas. Mientras la familia continuaba su paso junto a Cés, él le dio una última mirada a la niña curiosa, sonriendo antes de girar hacia el otro lado. Él se dirigió hacia una fuente. Una pequeña multitud se había reunido en la plaza. Al principio no pudo discernir su interés, pero luego escuchó una voz, clara, alta y resonante. Alguien estaba cantando en la fuente, oscurecida por la multitud. La invisible chica cantaba una melodía de una caricatura sobre unicornios, la favorita de Susie. La voz del joven cantante guardaba un sorprendente parecido con la de Susie. Se sintió lágrimas brotando en sus ojos, como una oleada de anhelo por ella se apoderó de él. Incapaz de ignorar el canto, se abrió paso a través de la multitud y quedó asombrado por la vista que encontraron sus ojos. Una niña de aproximadamente la misma edad que Susie tenía cuando desapareció estaba de pie junto a la fuente. Ella tenía un leve parecido a Susie, a pesar de sus rasgos claramente gitanos, piel oscura, largo cabello suelto, cejas negras y enormes ojos marrones. Llevaba una blusa de manga larga y una falda hasta el suelo adornada con volantes. Alrededor de su cuello había un collar voluminoso, aparentemente demasiado grande para una niña tan pequeña. La pequeña gitana tocó diligentemente una melodía que era dolorosamente familiar para el hombre, bailando al ritmo. Los oyentes sonrieron y generosamente arrojaron monedas y billetes en la caja a los pies de la joven artista. Viendo la recepción que recibió, la niña jugó con aún más celo. De repente, levantó las manos, ejecutando otra rutina de baile. Las pulseras brillaban en sus delgadas muñecas. Cés estaba desconcertado cuando reconoció una de las pulseras, unicornios. Era una pieza exclusiva, para su hija,
Cés necesitaba examinar las joyas más de cerca para estar completamente claro, pero ya tenía una fuerte corazonada. La niña terminó la canción y la multitud aplaudió antes de dispersarse. Cés permaneció congelado junto a la farola, sin saber qué hacer. Podía acercarse a la niña y preguntar por la pulsera, pero no quería asustarla. Era mejor esperar a que un adulto viniera por ella. Seguramente estaban cerca y no dejarían a una niña sola. Y de hecho, algunos minutos más tarde, un adolescente moreno, de ojos negros y pelo rizado, se acercó a la niña. Le sonrió a la cantante, le preguntó algo y ella respondió. El chico le dio unas palmaditas en la cabeza, recogió la hucha con su mano libre y sacó a la niña de la plaza. Preocupado, Cés siguió a los niños. No estaba seguro de su próximo curso de acción. ¿Debería acercarse al chico directamente? Si lo hiciera, el niño probablemente agarraría a la niña y saldría corriendo. El chico parecía cauteloso, y una atención indebida podría asustarlo. Entonces, Cés mantuvo la distancia y continuó siguiéndolos. Los niños pasaron la plaza principal, navegaron a través de un laberinto de calles estrechas y se encontraron en las afueras de la ciudad. Un terreno baldío yacía más allá de la calle, seguido por una carretera de circunvalación. Desde la distancia, Cés vio un campamento, carros, gente alrededor de incendios y ruido de la gente. Entonces, aquí es donde los niños se dirigían. Cés contempló seguirlos y hablar con los adultos, pero ¿sería bienvenido? A pesar de su aprensión, se sintió obligado a continuar su investigación. Por primera vez en años, había encontrado una pista potencial sobre Susie. ¿Podría ser este el gran avance? ¿Necesitaba encontrar a su hija? ¿Descubriría finalmente qué pasó con su princesa? Con determinación, Cés continuó siguiendo a los niños. De repente, el niño lo notó, miró hacia atrás con cautela y aceleró el paso. La niña apenas podía seguirle el ritmo, corriendo por el pasto con sus diminutos pies en zapatillas de deporte rechonchas. De repente, desde la última casa en la calle, apareció una joven mujer gitana. Fue claro que ella era la madre del pequeño cantante. La niña rápidamente retiró la mano de las garras del niño, corrió a la mujer y la abrazó. La bella gitana bañó la cara del niño con besos, susurrando cariñosas palabras en su oído. El joven romaní, su cabello, ojos, cejas, labios, tenía un parecido sorprendente a la abuela de Cés, a quien también se parecía a Susie. La comprensión golpeó a Cés como un chorro de agua fría. No, no puede ser. El rostro bronceado de la mujer, sonrisa de dientes blancos, grandes pendientes de oro, y un lunar distintivo, un lunar en su mejilla, que Cés encontró sorprendentemente familiar. Tenía forma de pequeño corazón, igual que el de Susie. Susie siempre había estado contenta que tenía la misma marca en la mejilla como el unicornio de la caricatura. La mujer notó la mirada intensa y su sonrisa se desvaneció lentamente. Ella abrazó al niño más cerca y estaba a punto de irse cuando Cés gritó a ella. ¿Susie? ¿Susie? El gitano hizo una pausa, escudriñando lo extraño, maduro hombre delante de ella. Agarrando a su hija, ella resueltamente se acercó a él. Disculpe, comenzó Cés. No tengas miedo, no te haré daño. Solo necesito que lo hagas. Haz una predicción. La última frase se le escapó inesperadamente, el primer pensamiento que pasó por su mente. Después de todo, se sabía que las mujeres gitanas adivinan la suerte para ganarse la vida. Adivinación, la niña sonrió, y la niña en sus brazos reflejó su sonrisa. Muy bien, te diré tu fortuna. Esmeralda, regresa al campamento y espérame allí. La muchacha asintió obedientemente y corrió hacia el campamento de los gitanos, siguiendo al chico que estaba ya cerca del terreno baldío. ¿Se llama Esmeralda? Cés preguntó, sonriendo a la gitana. Cuanto más observaba a ella, más convencido estaba que ella era la adulta Susie. El hombre se dio cuenta puede que esté dejando volar su imaginación.
Corre salvaje, pero hay demasiadas coincidencias. La canción favorita de su hija. Caricatura, cantada por Poco Esmeralda, la pulsera puesta a la mano de la niña y la joven apariencia de mujer gitana. Claro, aquí está la transcripción con los diálogos organizados en un párrafo coherente, sin las marcas de tiempo y con las líneas divididas al final de cada contexto. Cés, sí, el de mi hija. El nombre es Esmeralda. La mujer finalmente respondió, ¿qué quieres que prediga? Hace muchos años, mi hija fue secuestrada mientras estaba fuera en un paseo con su madre. Fueron atrapados entre la multitud y ella estaba perdida en el aplastar. Ella nunca fue encontrada. Quiero saber qué pasó con ella. Estoy dispuesto a pagar lo que sea el costo, dijo Cés. La voz de la gitana tembló, ¿hija secuestrada? La mujer pudo irse después de su pregunta. También tengo una pregunta. ¿Por qué me llamaste Susie? Ella respondió, ese era el nombre de mi hija y pensé que yo era ella interrumpido. Sí, Cés admitió, riéndose ante el giro inesperado de su conversación. Mi nombre es Penélope. Eso es lo que me llaman gitanos, pero por la espalda. De esta pulsera, que nunca se separó, dice Susie. Yo subí a ti porque me llamaste por ese nombre. Es extraño e interesante. No puedo creerlo. Aparentemente realmente podría serlo mi hija. Dime sobre ti, por favor. ¿Quiénes son tus padres? ¿Cuánto tiempo has estado en campamento gitano? ¿Naciste ahí? Penélope negó con la cabeza. No, soy un huérfano. Mi padre encontró yo andrajoso y hambriento en la estación de tren. Ni yo mismo lo recuerdo, yo era pequeño. Por supuesto, aquí está el texto organizado en un párrafo coherente, sin marcas de tiempo y con líneas divididas al final de cada contexto. Pero esta pulsera ha estado conmigo tanto tiempo como puedo recordar. Ellos me lo regaló mi abuela. Ahora me doy cuenta de que es de otra vida. Yo siempre lo supe. Fue para el cuarto cumpleaños de mi hija, Cés dijo, temblando, su cabeza. Es único. No puede haber ningún error. Pertenecía a Susie. Creo que eso es tú. Dime más acerca de ti mismo, Penélope suspiró. Desde el momento que llegué a este pueblo con mi familia, todo me resultaba familiar. Los paisajes urbanos, los olores, las situaciones. Ahora estoy comiendo. Quiero entenderlo todo también. Pequeña Penélope, siempre supe que su padre Silvanus la había recogido en la estación de tren. Su familia te abandonó. Gente blanca a menudo hace eso para deshacerse de cosas no deseadas. Nosotros, romaníes, tenemos una actitud diferente hacia los niños. La familia de Silvanus, ya teniendo 4 hijos, bienvenidos una niña a su casa. Ella fue tratada con cuidado y ternura de su madre Camille, abuela René y sus hermanos. El pequeño niña, que tenía un don para cantar y bailando, rápidamente se convirtió en un miembro querido y valorado de la familia. Sus talentos también presentó una fuente potencial de ingresos para la familia. Ella disfruté especialmente actuar con ella hermanos, bailando y cantando alrededor del fuego, ante la aprobación y el aplauso de su comunidad. Como el resto de su comunidad, la familia vivía en una furgoneta, viajando a través del país y parando en varios pueblos. El paisaje, la gente y los hogares, todo cambió a medida que se movían. Penélope experimentó ambas grandes ciudades metropolitanas y asentamientos urbanos más pequeños, conociendo gente nueva y actuando en plazas públicas. Así ganaban los gitanos su sustento. Al llegar en un nuevo asentamiento, los niños cantarían y bailarían, las mujeres adivinarían la suerte y los hombres participar en su propio secreto, negocio serio. Solo cuando creció Penélope entiende lo que esto negocio que conlleva. Robando. Esta fue la razón por la que nunca se quedaron en un lugar durante demasiado tiempo, para evitar persecución, represalia y la policía. A Penélope le gustaba su forma de vida. Amaba a su estricto padre, Silvanus, su cariñoso y locuaz madre, Lavinia,
y su cariño, todavía hermanos diferentes. Ella tenía una relación particularmente cercana con su abuela, Rini, la madre de Silvano. La anciana adoraba a Penélope, contándole historias, dándole joyería y realizando rituales para mantenerla feliz y saludable. A menudo le recordaba que tuvo suerte porque Silvanus la encontró sola y abandonada en una estación de tren. Ellos frecuentemente hablaban mal de mis padres biológicos, dijo Penélope, estudiando el rostro de Cés en busca de características familiares. Ellos afirmaban que los blancos eran irresponsables hacia sus hijos, pero yo vi una imagen diferente en las calles de la ciudad. Sí, había niños de la calle, pero también vi muchas familias acomodadas, con niños felices y seguros. Finalmente deduje que eran mis padres biológicos los que eran culpables, porque ¿por qué si no dejarían a un niño en una estación de tren? Ella miró a Cés desafiante. Él entendió su implicación. Si él realmente era su padre, ¿cómo podría haber dejado a una niña sola en una estación de tren, hambrienta y en harapos? ¿Cómo terminé en la estación de tren? Preguntó la gitana, mirando al hombre. ¿No cuidaste a tu hija? ¿O decidiste abandonarla? ¿De qué estás hablando?, replicó Cés. Nuestra pequeña era nuestro tesoro más preciado. Él empezó a recordar los maravillosos 4 años que él y Janet habían pasado con su hermosa hija. Él describió la lucha que enfrentaron para tener un hijo, luego narró los primeros años, recordando esos momentos cálidos y alegres. Ocurrió. Él había olvidado muy poco. Él recordó las primeras habilidades de Susie, sus viajes, paseos y espléndidas vacaciones que Janet había planeado para su hija. Nuestra chica amaba los unicornios y cantaba maravillosamente, igual que tu hija Esmeralda. ¿Cómo supo la canción? ¿La cantó en la fuente? Esa es la canción favorita de Susie. Ella solía cantarla de una manera muy similar. Penélope no respondió inmediatamente. Ella parecía estar tratando de recordar algo. Yo se lo enseñé, dijo finalmente la mujer. Algo de mi vida pasada se demoró. No solo la pulsera. Recordé esa canción. Yo podría leer a la edad de 4 años, sorprendentemente, y he conservado esa habilidad. No enseñamos a leer a las niñas, solo a los niños, y aún así, solo superficialmente. Pero yo puedo leer. A veces soñé con personas que me amaban profundamente. No recuerdo sus caras, pero me acuerdo de sus manos, cálidas y cariñosas. Pensé que era mi imaginación. Además, justo ahora, cuando estabas contando la historia, yo recordé algo. Sí, realmente monté un unicornio. Estamos solos. He soñado varias veces con esta escena y el unicornio era exactamente como lo acabas de describir. Así somos nosotros en realidad. ¿Padre e hija? Solo podemos confirmar después un análisis de ADN. Seth dijo, con la voz temblorosa, pero parece ser cierto. Penélope presionaba sus dedos a sus sienes y arrugó su nariz, tal como la usaba su madre hacer cuando estaba preocupada. ¿Así que lo hacemos ahora? El joven, la mujer miró al hombre maduro, su rostro se llenó de confusión, buscando tranquilidad. Creo que necesitamos verificar todo. Sin duda, pero ya no dudes que lo eres, Susie. Hay demasiadas coincidencias. Creo que deberías volver a tu verdadero hogar, ¿o quieres seguir viviendo en un campamento gitano? ¿No mencionaste que eras feliz con los gitanos? Así es como fue cuando yo era un niño. Penélope negó con la cabeza. Cuando crecí arriba, todo cambió. Los niños del campamento reciben tratamiento muy diferente, pero la vida para los adultos no es nada dulce. Hay muchas tareas, y las mujeres deben obedecer a los hombres indiscutiblemente. Un marido incluso puede golpear a su esposa por desobediencia y no se enfrenta a consecuencias. No puedo hacer lo que quiero hacer. Leer, caminar, estudio, y tengo que engañar gente por dinero. Eso es lo más desagradable. Si no llevo dinero a casa en el tarde, seré castigado. Y he sido castigado más que una vez.
Penélope luego contó cómo Silvanus la casó cuando estaba a punto 16 años de edad. Su familia había elegido un novio adecuado para su hija única, hijo de un gitano acomodado. Damián, el novio, era tan joven como Penélope. Era bien sabido en el campo que estaba enamorado apasionadamente de otra persona. Sin embargo, la niña no era su igual, entonces el matrimonio no fue posible. Penélope lloró antes de la boda. Ella no quería para casarse. Aunque Damián era joven, guapo y rico, todavía se sentía como una niña. Además, ella estaba al tanto de las intenciones del novio hacia otra chica. Finalmente se casaron debido a la presión familiar. Esta unión llevó a Esmeralda a su familia. Penélope descubrió un profundo amor por su hija. Esmeralda se convirtió en el centro de su mundo, proporcionando un faro de luz en su vida. Damián, sin embargo, permaneció indiferente tanto a su esposa como a su hija, centrándose en sus propios intereses. Todos estaban conscientes de esto, pero fue aceptado comportamiento para un hombre. A Penélope no le importó y no sintió celos. Su atención estaba completamente absorbida por su hija. Ella le cantaba canciones, confeccionó ropa hermosa para ella y le trenzó el pelo. Esmeralda heredó el talento de su madre para cantar y bailar. La gente del campo decidió utilizar este regalo completamente. Como Esmeralda se hizo mayor, ella se convirtió en artista callejero. Actuó en varias plazas de la ciudad y lo hizo con mucho gusto. El público aplaudió a la joven, compensándola generosamente por sus actuaciones. Esmeralda respondería a su agradecimiento con una sonrisa feliz. Sin embargo, Penélope estaba profundamente preocupada por la situación de su hija y su futuro. Se dio cuenta de que Esmeralda estaba destinada a seguir el mismo camino que ella. Esmeralda no recibiría una educación o una carrera profesional, en cambio continuaría entreteniendo a la gente con su voz. Creo que secuestraron a tú entre la multitud, Cés dijo, mirando a su hija. Convencido ahora, él lamentó los años perdidos de su hija pasados entre extraños, adherirse a tradiciones desconocidas y reglas estrictas. Pero todo cambiaría ahora. Es posible, ella sacudió su cabeza. En mi época eso no pasaba, pero la abuela Rini le dijo a mí que en el pasado las parejas gitanas sin hijos elegirían sacar a los niños de las calles de la ciudad. Elegirían a los jóvenes que apenas recordaría el pasado y criarlos como propios. La abuela Rini dijo que lo intentaron. Encontrar bebés de pelo oscuro para evitar sospechas. Una rubia niño entre gitanos de pelo oscuro sería llamativo. Y te ves igual mi abuela, se sonrió. Os mostraré las fotos más tarde. El parecido es asombroso. Ese hecho probablemente funcionó contra nosotros también los gitanos te elegí porque te veías algo como ellos. Aún no puedo creerlo, Penélope parecía completamente perdido. Ella miró entre la torre, claramente visible desde aquí, y Cés. Así que eres voy a salir de allí, ¿verdad? Ahora. Te llevarás al niño reclámala como tuya y nunca devolver. Iré contigo, solo en caso. Que no es así de sencillo. Ellos no lo dejarán me voy. ¿Qué quieres decir no te dejan ir? Llamaré a la policía. Serán arrestados por secuestro. No, tenemos que manejar esto de manera diferente. Cés estaba lleno de alegría, pero luego de repente se llenó de duda. ¿Y si Penélope no fuera Susi después de todo? De pie junto a la chica, no tenía ninguna duda de que ella era su hija. Pero ahora, cuando ella estaba lejos, parecía que él había imaginado todo esto, manipulando los hechos para adaptarse a su narrativa. Yasmín, siempre atenta, también estaba emocionada, casi al punto de las lágrimas. A diferencia de Cés, ella estaba segura de que todo estaría bien. Esta mujer definitivamente es Susi. Tales coincidencias son imposibles. No puedo esperar a conocerla a ella y a su hija. Cés no durmió esa noche, dando vueltas y vueltas. Estaba preocupado por la idea de que Susi y Esmeralda tal vez no se presenten en la plaza junto a la fuente al día siguiente.
Susie, siendo bastante capaz de cambiar de opinión, podría elegir un camino de vida diferente. Esmeralda estaba llena de preguntas, al igual que lo había hecho su madre. Ella era rápida y una chica inteligente, ya mostrando una aptitud para aprender. Cés estaba seguro de que ella sobresaldría en la escuela, como ya sabía leer, escribir y contar con facilidad. Seth era ahora acompañando a Esmeralda a la escuela de música. La familia había aceptado que su evidente talento no debería desperdiciarse y Susie la inscribió en clases de música. Inicialmente, los profesores dudaban debido a la corta edad de Esmeralda y sugirieron esperar un año más. Sin embargo, sus opiniones cambiaron después de escuchar su audición. Era un día soleado de septiembre y la escuela había comenzado. Cés acompañó a Esmeralda a su cuarta lección de música. Hasta el momento estaba encantada con la escuela de música y esperaba que su entusiasmo persistiría. Si no, explorarían otros intereses para Esmeralda. El hombre apenas podía creer cómo su vida había cambiado. Un año antes, Penélope y Esmeralda se habían escondido en el apartamento durante aproximadamente un mes. El campamento gitano se había ido hacía mucho tiempo, pero los gitanos continuaron merodeando por la ciudad, interrogando a la gente. Una vez un joven incluso se acercó a Cés, preguntando si había visto a una gitana con un niño pequeño, añadiendo que estaba mentalmente enferma y era peligroso. Incapaces de sentirse a gusto en la ciudad, Susie propuso mudarse a otro lugar. Estaba segura de que volverían a castigarla por su traición. Como siempre, por el bien de la felicidad de su hija y tranquilidad, Cés estaba preparado para cualquier cosa. Jazmín lo apoyó y sugirió una reubicación a un pueblo costero donde ella vivía con su hijo menor. Entonces allí estaban, en un lugar acogedor junto al mar. Jazmín había conseguido un trabajo en la librería local. Ella disfrutaba cuidando a los hijos de su hijo y Esmeralda. Los niños se habían convertido en amigos y disfrutaban del tiempo juntos. Susie iba poco a poco adaptándose a su nuevo mundo. Una vez, Janet había tenido grandes planes para la carrera de su hija. Los años han pasado irrevocablemente, y Susie, sin formal educación, ahora estudia en un curso de peluquería. Por las noches canta en un restaurante para deleite del público. Ella disfruta del escenario y el ingreso extra es una ventaja. Cés está ahora tranquilo respecto a su hija. Ella es inteligente, motivada y trabajadora. Ha hecho muchos amigos en su nuevo lugar, aunque es cautelosa al discutir su pasado, temiendo que los rumores puedan llevar al vagabundo a encontrarla. Ella todavía lucha con algunos temores, pero Cés y Jazmín están ahí para apoyarla. Muy bien, pongámonos los zapatos, Cés ordenó, llevando sus chanclas y las sandalias de su nieta en su mano libre. ¿Nos damos un chapuzón? El agua es tan cálido, seremos rápidos, sugirió la niña. Si llegamos tarde a clase, el día feliz es más tarde, después de la clase, asintió Esmeralda placenteramente. Luego iremos al estanque a la ciudad, alimenta a los patos, ¿vale? Cés miró a su nieta, recordando a Susie, quien a menudo le pedía que la acompañara al estanque para alimentar a los patos. Cés estaba bastante contento. Su hija, su nieta, su amada mujer estaban al lado de él. Solo pensamientos de preocupación le abrumaban. Él profundamente lamentó que su esposa nunca se enteró del destino de su hija perdida, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Abuelo, ¿qué estás pensando? Esmeralda tiró del brazo de Cés y exigió una respuesta. Tienes esa cara triste otra vez. No es triste, es pensativo. Estoy tratando de decidir si, después de clase, deberíamos ir a un lugar de pizza o a un salón de helados. No sé. La niña se quedó perpleja y luego sonrió astutamente. Abuelo, ¿tengo una cara pensativa como la tuya ahora mismo también? Cés miró a este niño brillante y feliz y sonrió. Todos los pensamientos tristes y preocupantes inmediatamente dejaron su cabeza.